época que llueve y una época que no llueve, una época seca y una época húmeda. Es así como es el calendario, básicamente. ¿Ya? Lo que pasa es que con los cambios globales que hemos tenido y los cambios del efecto climático y todo lo demás, ahora tenemos en algunas regiones más tiempo seco que mojado, húmedo, pero eso es otro problema. Pero sí que existen estos dos comportamientos. Y enseguida vamos a ver lo importante que es comprender, analizar una situación en época húmeda y analizar la situación en época seca. Ese criterio nos va a ayudar a diseñar un modelo que nosotros lo vamos a compartir. El terreno también entonces va a tener, como hemos visto, sal. Puede tener presencia de sal, ¿no es cierto? En Bolivia, por ejemplo, por el lado de Oruro, Potosí, parte de La Paz, hay los suelos tienen compuestos de sal importantes. No de nada. Nosotros, por ejemplo, tenemos un atractivo turístico que se llama el Salar de Uyuni, y eso está por la región de Potosí, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, por ejemplo, el terreno es 100% sal, pero hay terrenos como Oruro, por ejemplo, y las minas en otros sectores, que hay también presencia de sal. ¿Por qué? Bueno, es una explicación más geológica, ¿no? Esa es una muestra de que Oruro, por ejemplo, en los arenales está diciendo que antes eso era una región del mar. O sea, ahí con los siglos ha debido ir cambiando y secándose, etcétera, y ha quedado eso, los arenales, y producto del agua de mar, pues eso ha quedado también con componentes de sal en el terreno. Finalmente, lo que nos interesa es evaluar cuál es el porcentaje de sal que hay en el terreno. Y para eso vamos a analizar esta curva. Aquí curva 1 dice sal, porcentaje de sal. Y esta curva es justamente la que obedece a la presencia de sal en el terreno. En esta columna vamos a mirar la resistividad del suelo en ohmios por metro, los valores desde mínimos hasta altos. ¿Ya? Aquí tenemos hasta 5.000, por ejemplo, muy alto. Y aquí desde cero, digamos. Y en esta otra columna, lo que tenemos son escalas. ¿Sí? Escalas que parten, en el caso del porcentaje de sal, desde 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 10, 11% de sal en el suelo. Y la curva, por su gráfica, nos está diciendo que cuando nosotros tenemos mínima presencia de sal o nula presencia de sal, el valor de la resistencia, o mejor dicho, el valor de la resistividad del suelo, cuando hay mínima presencia de sal, es relativamente alta. Estaríamos hablando de alrededor de 200, 250 ohmios por metro. ¿Ya? Pero en la medida en que esa sal se va a incrementar en el suelo, el valor de la resistividad del terreno va a disminuir, como estamos viendo en esta curva. Está disminuyendo, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que yo puedo tener un porcentaje importante de presencia de sal en el terreno. Y yo, en teoría, acá estoy notando que puedo llegar a tener un valor cero, ¿no es cierto?, de resistividad de el terreno, lo cual me está diciendo que es un terreno bastante óptimo para hacer una puesta a tierra. Ojo, los antiguos métodos que ya no se utilizan están basados precisamente en utilizar sal como componente para hacer la fosa de puesta a tierra o incluir sal dentro de los elementos adicionales a la fosa para la puesta a tierra. ¿Por qué? Por dos razones. Una, la que yo acabo de explicar en esta curva, y dos, por este experimento que todos hemos hecho en la escuela, en el colegio, etcétera, con esto de la electrolisis, ¿no? Tenemos una presencia de agua, dos varillas, ¿no es cierto?, de metal, una lamparita, un poco de sal en el agua y la lamparita se prende, ¿no es cierto? Y entonces
tenemos mejoras en la conductividad eléctrica. Entonces, la presencia de sal en el terreno lo que está haciendo es mejorar la conductividad eléctrica. Eso es lo que nos está diciendo. Pero, ojo, aquí tenemos que tomar una consideración importante. Y la consideración es que la sal, en la cantidad que ya aquí nos muestra, ¿no es cierto? 8, 9, 10, 11, y hay porcentaje de sal en el terreno, lo que va a hacer es degradar el material con el que trabajamos la puesta a tierra. O sea, el cobre es muy sensible como metal, entonces se va a corroer. Vamos a tener mejorada la conductividad para la descarga de corrientes en el suelo, pero vamos a limitar a un tiempo muy breve o muy corto de vida útil. Esta es la desventaja. Entonces, hay que poner en la balanza este aspecto. Entonces, el otro elemento importante que hay que analizar en el terreno es la humedad, el porcentaje de la humedad. Y para eso analizamos la curva 2, que es esta, y comparamos con esta otra escala que está en el medio, que dice curva 2 y está igual con porcentajes de humedad en el mismo terreno. ¿Qué vamos a ver acá? Fíjense, cuando nosotros vemos esta curva y decimos que estamos, por ejemplo, con 5% de humedad, ¿no? O menos, o casi nada de humedad, estamos hablando de terrenos secos. ¿Sí? ¿Cuál es el área igual representativa en términos de geografía en Bolivia que tiene igual bastante, o mejor dicho, que tiene casi nada de humedad? ¿No es cierto? Es seco, seco. La guerra del Chaco nos dice que, por ejemplo, ahí en el Chaco, precisamente, esos terrenos son secos, ¿no es cierto? Entonces, al ser secos, lo que nos está diciendo es que la conductividad o la capacidad del terreno para poder conducir electricidad es mínima o nula. Entonces ahí, ¿por qué? Echas un poco de agua, se seca y entonces, y vamos a ver que para la electricidad eso es importante. Entonces, por eso acá el valor, cuando tenemos 1 o 2% de presencia de humedad en el suelo, entonces es casi un aislante ese suelo. No hay un punto, es muy grande. Pero a partir de 3, 4% de sal, empezamos a tener presencia de resistencia o valor de resistividad en el terreno. Y miren que cuando estamos con un 5 a 6% de porcentaje de humedad, según esta curva, nosotros ya tenemos alrededor de 70, 80 ohmios por metro como característica del suelo. Y si vamos incrementando el porcentaje de humedad, por ejemplo, acá ya estamos hablando de un 35% de humedad, el valor de la resistividad del terreno está por debajo de 50 ohmios. Y si vamos a ver acá, estamos con un 45% de porcentaje de humedad, el valor de la resistividad del suelo ya es alrededor de 10 ohmios. Y también podemos encontrar valores como 0, según esta proyección de la curva. Pero ojo, cuando ya estamos en este punto, en este extremo, con bastante porcentaje de humedad, básicamente estamos hablando de un suelo que es capaz de retener agua. O sea, estamos hablando de terrenos donde la capa freática va a estar a niveles casi superficiales o el suelo va a tener esa capacidad de retener bastante humedad. Y ahí el problema va a ser estabilizar ese terreno, ¿sí? Entonces, vamos a tener básicamente tierras flotando en agua o puestas a tierra flotando en agua. Entonces, ahí hay el otro detalle. Yo puedo tener bastantes ventajas, ¿no es cierto? De ahí, cuando hablábamos de seguridad eléctrica, por ejemplo, decíamos, ¿qué es
¿cuál es la condición más peligrosa para el ser humano? Estar empapado en agua, ¿no es cierto? Porque ahí baja la resistencia del cuerpo humano frente a la circulación de corriente. Entonces, eso es la ducha, un baño de ducha, de tino, que estás mojado. Y ahí una mínima corriente, pues, puede ser fatal en esas condiciones. Entonces, acá lo mismo. Yo tengo la puesta a tierra bañada en agua. Es una condición óptima para la descarga de corrientes a tierra, ¿no es cierto? Bien. Antes en La Paz, el porcentaje de humedad estaba alrededor del 15%, 10%, ¿sí? Por tanto, nosotros teníamos condiciones desde hasta 1000, ¿no? 800, 500 ohmios por metro como terreno para hacer puesta a tierra. Hoy en día, en La Paz, se registran porcentajes de humedad de alrededor de 35%, ¿sí? Eso, en el ambiente estoy hablando. ¿Y eso incide en el terreno? Sí, señor, incide. ¿Ya? En cierto modo sí lo hace. Entonces hay que considerar ese detalle. El otro está referido a la temperatura que tiene el suelo. Y para eso vemos esta escala que dice curva 3, que habla de la temperatura del suelo. Y la vamos a contrastar con esta otra curva que dice curva 3 y que tiene esta característica que la estoy remarcando con el puntero, ¿sí? Aquí hay un corte vertical porque resulta que la temperatura, nosotros sabemos que en la escala de medición, notamos que hay un punto cero, ¿no es cierto? El punto cero de la temperatura del suelo o de la calor está marcando dos estados, dos cambios de estados del agua fundamentalmente, ¿no? Cuando estamos a 0 grados hacia los valores positivos, vamos a tener un incremento de temperatura que va a tender a calentar el agua y estamos diciendo básicamente de calentar el suelo. ¿Sí? 5, 10, 15, 20, 30, que sé, 25, 30, etcétera, grados de temperatura. Pero hacia la izquierda vamos a tener menos 5, menos 10, etcétera, que lo que está indicando es que el suelo va a empezar a enfriarse, si utilizamos ese término, va a perder calor. Entonces, aquí hay otro elemento importante. Un suelo caliente es conductivo, es decir, tiene ventajas para poder conducir electricidad. Un suelo frío tiene desventajas para poder conducir electricidad. Y si eso para que entendamos, ahora lo ponemos en relación al agua, ¿sí? Presencia de agua. Sabemos bien que a 0 grados el agua, a partir de 0 grados, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, el agua va a empezar a calentarse y va a empezar a hervir y por tanto vamos a perder, sí, presencia de agua por efecto de evaporación. Y eso no nos conviene. Pero por el otro lado, cuando hace mucho frío, lo que vamos a tener es cada vez congelamiento y el agua cuando se congela ya se convierte en una roca básicamente y nosotros sabemos bien que las rocas son aislantes. Por tanto, el valor de la resistividad de ohmios por metro se va a elevar. ¿Sí? Entonces, un suelo muy congelado, por debajo de 20 grados, ya tiene un valor ya se comporta como un aislante, no deja circular corriente. Entonces ahí, lo que nosotros tenemos que hacer para establecer un promedio es buscar una escala que me permita trabajar entre el porcentaje de sal, el porcentaje de humedad y la temperatura promedio para que no me afecte la estabilidad que necesito en la puesta a tierra. Y ahí más o menos yo voy a intentar hacer un rango
como el que se los he puesto enseguida en las curvas, ¿sí? Más o menos este sería un rango permitido. Ahora, dependiendo de dónde estás, este rango se puede desplazar un poquito más acá, etcétera, ¿sí? Por eso les digo, en puesta a tierra no hay valores absolutos. Hay demasiados valores entre rangos y hay que saber elegir o tomar decisiones en base a esos rangos para poder establecer el momento en el que yo decido hacer una puesta a tierra en un determinado terreno. Estamos analizando el terreno tal como es. Enseguida, más adelante, vamos a hablar cómo puedo mejorar esa condición. En este momento estoy decidiendo sobre las condiciones naturales propias del terreno para hacer una puesta a tierra.